un país antiguo y hermoso, lleno de vestigios de una gran cultura, origen de toda la civilización de Occidente. Y otro país más al sur, también antiguo e igual de hermoso, donde aún es posible seguir el largo y difícil camino de los evangelios. Acompáñenos en este viaje a Grecia y a las tierras de la Biblia. Estamos en la ciudad de la diosa de los ojos fulgurantes, la diosa Atenea, la ciudad Atenas. Bienvenidos a Placa, que se encuentra al pie de la Acrópolis. Este barrio existe desde hace 3 siglos y está lleno de calles estrechas, tiendas, cafetines, tabernas y turistas de todo el mundo. A diario miles de turistas llegan a esta ciudad. Algunos vienen a pie atraídos por el nombre Atenas y por la informalidad que se respira aquí. Aquí el sol brilla 300 días al año. Atenas es una amalgama de sensaciones llena de tráfico y de ruido. Uno logra relajarse con tan solo apartarse. Cerca de esta cafetería, un grupo de turistas son testigos del espectáculo diario que es el cambio de guardia frente al edificio del Parlamento griego. Estos son los azones, un regimiento especial de soldados vestidos con su uniforme nativo. Las faldas de estos uniformes, con más de 400 pliegues, son hechas con 25 metros de algodón. El cambio de guardia tiene lugar frente a la tumba del soldado desconocido, erigida en 1928, en homenaje a las víctimas de todas las guerras. Atenas es hoy la hija orgullosa de esa misma ciudad que hace 2500 años fue la cuna de la civilización occidental. Estos estudiantes visitan la moderna academia que se encuentra en el corazón de la ciudad, al pie de la Acrópolis. La entrada a este edificio neoclásico está adornada con esculturas conocidas por todos los estudiantes de cualquier edad y de cualquier parte del mundo. Sócrates, el más grande filósofo, prefirió envenenarse antes que renunciar a sus amigos y a sus ideales. Platón, el gran discípulo de Sócrates, él creyó que la sociedad podía ser reconstruida de acuerdo a las mismas leyes que rigen al universo. Atenea, la diosa de la sabiduría, la paz, las artes y la defensora de la ciudad que lleva su nombre, se encuentra por encima de Platón como recordándole su mortalidad y a los dioses a los que solamente toleraba. Apolo, el más venerado de los dioses del Olimpo, su influencia llenó todos los rincones del mundo mediterráneo. Es el dios de la música, la poesía y la medicina. Estos no son ídolos de piedra. Al verlos, el turista se da cuenta de lo que se les debe a estos artistas, guerreros, filósofos y políticos que definieron los valores de toda una sociedad. Ellos determinaron los principios para el ser humano. Ellos los llevaron a Roma, Florencia, París y le dieron al mundo occidental una filosofía propia.
Comenzamos nuestra búsqueda del espíritu griego hace solo unos momentos aquí, en el templo de otro gran dios, Poseidón, dios del mar. Esta obra maestra, a 80 kilómetros de Atenas, está elevada sobre un risco que mira al Golfo de Salónicos. Hace 25 siglos los marineros y aventureros griegos le imploraban a Poseidón protección cuando salían a navegar por el mar Egeo. Aventureros como Odiseo, que salían a explorar y a civilizar. Enseguida regresamos con Destinos. En el viejo mundo, el dios del sol, Helios, atravesaba el cielo en su carroza a diario, apareciendo en el oriente con el alba y desapareciendo en el occidente con el ocaso. Helios se enamoró y se casó con una isla, la isla de Rodas, y colmó a su novia con rayos de sol. A la entrada de este puerto, el pueblo erigió una impresionante estatua en su honor, el Coloso de Rodas, una de las 7 maravillas del mundo. En 225 AC fue destruida por un terremoto, pero cuando vemos la ciudad de Rodas hoy en día, podemos percatarnos de que no ha cambiado mucho en los últimos 600 años. Estos muros, que en algunos lugares miden casi 15 metros de ancho, fueron construidos por los cruzados de San Juan después que abandonaron la Tierra Santa. Durante 2 siglos, los cruzados permanecieron allí hasta que derrotaron a los turcos gobernados por Solimán el Magnífico. Entre las maravillas que nos legaron, encontramos estos 3 molinos que molían el grano que se exportaba a Egipto, Creta, Delos, Atenas y hasta a Roma. Hoy en día, detrás de los muros de las viviendas de los caballeros, la paz reina, no solo entre los turistas, sino entre los musulmanes, judíos y cristianos. Todos son ciudadanos de Rodas. A solo media hora por carretera al otro lado de la isla se encuentra el viejo pueblo de Lindos, dominado por su acrópolis, y abajo, mirando al mar Egeo, encontramos el antiguo puerto, uno de los más importantes centros de comercio del viejo mundo. Rodas ha sido víctima de muchos invasores a través de los siglos: venecianos, griegos, romanos, persas, cruzados, turcos, italianos y ahora turistas que traen dinero en efectivo, cheques de viajero y las ganas de brindar por la buena vida. En Lindos hay 2 formas de subir la loma, a pie o en burro. Rodas es un centro de fabricación de encaje y las personas que lo hacen prefieren no trabajar dentro de sus casas. ¿Por qué hacerlo cuando pueden disfrutar de los dones del dios del sol? Los turistas que vienen aquí saben del encaje y los encajeros saben de los turistas. ¿Qué podría ser más civilizado? La playa de Lindos, donde el jet set y aquellos que no pertenecemos a él puede despojarse de sus inhibiciones y solearse a su gusto. Después de todo, esta es la isla de Helios y mantener un cuerpo bello siempre fue el ideal de los griegos. Aquí se puede alcanzar la gloria. Encontrar el pasado mientras se vive el presente. Ser transportado en el tiempo hacia la antigüedad para sentir el eterno viento y el sol. A corta distancia de la playa de Lindos está el templo de Apolo, cuya música, medicina y poesía inspiraron al mundo antiguo. Esquiathos es parte de las Islas Espóradas, a pocos kilómetros de tierra firme. Solo mide 23 kilómetros cuadrados, pero más de 600.000 olivos crecen sobre sus colinas. Las aceitunas se cosechan durante el invierno para extraer el famoso aceite de oliva que será exportado. Esta lancha, que llega desde un barco crucero anclado a 1 kilómetro, anuncia la llegada de nuevos turistas. En temporada encontramos el doble de turistas que residentes en Esquiathos. No piensen que esto es demasiado, ya que hay solo 5.000 residentes aquí, con una gran abundancia de alimento, vino y atmósfera. Esquiathos tal vez se convierta en otro Santorini, aunque será difícil, ya que la vida en la aldea no parece haber sido afectada por el siglo XX. Los pescadores lanzan y secan sus redes al sol como siempre lo han hecho, mientras que los turistas disfrutan de lo que han pescado en los restaurantes cercanos. Estamos en la isla de Paros.
el lugar que siempre estará ligado a la legendaria y perdida civilización de la Atlántida. Aquí vemos los restos de una civilización de la era de bronce que fue destruida por una poderosa erupción en el 1500 AC y que solo hace unos años fueron descubiertos debajo de toneladas de ceniza volcánica. Dicha erupción destruyó también parte de Creta. Platón escribió sobre este desastre que ya era legendario en su tiempo. Él dijo que la Atlántida había sido una utopía, un estado ideal para el ser humano. Estos frescos y restos de alfarería es todo lo que queda de esta avanzada civilización minoica que prosperó hace más de 35 siglos. Enseguida regresamos con Destinos. Nos encontramos en Pireo, un lugar donde uno se siente como en su hogar desde su primera visita. Este viejo pueblo porteño se hizo popular alrededor del mundo gracias a la película Nunca en Domingo. Por supuesto que Pireo fue muy conocido durante las guerras del Peloponeso, de las que aún se habla, aunque ya no muy en serio. El pueblo ha cambiado desde la época de Nunca en Domingo. Los muelles y las tabernas de marineros han sido reemplazados por condominios, tiendas, agencias de viajes y grandes comercios. Pero el indómito espíritu del Pireo, con sus características un tanto salvajes, prevalece. Pireo es más que los excesos de una calle principal con salones de billar, casas de juego y comercios. Es más que un caos fronterizo y barullo de tráfico. Pireo tiene sin duda uno de los muelles más bellos del mundo y restaurantes al aire libre que son maravillosos refugios y perfectos sitios para una reunión romántica. Todo esto es parte de la grandiosa Atenas y del crecimiento de la capital. Esta es otra parte de Atenas vista desde el monte Licavitos, el punto más alto de la ciudad. Hoy en día la población casi coincide con los 3 millones de turistas que vienen aquí cada año, dejando $1.000 millones aproximadamente, que equivale a 1/3 del total de divisas extranjeras de Grecia. ¿Por qué vienen a Atenas? La razón principal es esta. El hombre al que debemos este espectáculo, el estadista ateniense Pericles, dijo: colosales son las huellas y monumentos del imperio que hemos dejado. Las futuras generaciones van a maravillarse igual que se maravillan las presentes. Casi 2.500 años después, los monumentos se han reducido a escombros. Solo quedan partes de la Acrópolis. El arquitecto y escultor Fidias, que diseñó el Partenón, difícilmente reconocería este esqueleto. Pero aún así, estas ruinas, que tienen 25 siglos, siguen atrayendo a millones y a pesar de las condiciones, aún transmiten la sensación de equilibrio, armonía, confianza y orden. Las 46 columnas del Partenón fueron diseñadas de tal manera que se inclinan casi imperceptiblemente entre sí y se ha calculado que si se prolongaran hacia arriba, se encontrarían todas 1 milla sobre la ciudad en forma de pirámide. Hay elementos en el Partenón deliberadamente imperfectos. Ciertas líneas que parecen ser rectas no lo son. Fueron diseñadas para la mente y el ojo humanos, no para ser rectas en sí. El Partenón, templo de Atenea, diosa de la sabiduría, ha sido considerado el edificio más perfecto del mundo. Frente a la plaza de la Acrópolis, a la orilla norte, se encuentra el Erecteón, llamado así por Erecteo, un rey mitológico de Atenas. Hay una historia moderna que contar acerca de estas grandes doncellas que sostienen el techo del patio exterior. Son copias de las esculturas originales del siglo V AC, que tuvieron que ser retiradas y guardadas en el Museo de la Acrópolis, ya que la contaminación las ha carcomido. El templo de Hefestos, dios de los herreros y ceramistas, es el mejor conservado de todos los templos griegos y data también del siglo V AC. Está ubicado detrás de la ladera sur de la Acrópolis y es un anfiteatro que fue tallado en roca sólida en la época de los romanos cuando gobernaba el emperador Adriano. En la actualidad sirve como escenario para representar obras de Sófocles,
Esquilo y los grandes escritores griegos. El arco de Adriano, erigido en el siglo II por el mismo romano que hablaba griego, estudió la cultura griega y vivió en Atenas. Fue también él quien comisionó la construcción del monumental templo de Zeus. De las 104 columnas corintias originales, solo quedan 16. Esta, ya en ruinas, con sus cilindros inertes y separados, sirve de elocuente lección para la historia. La inmensa mayoría de los atenienses y griegos en todo el mundo son cristianos ortodoxos y la fe juega un importante papel en la vida de toda familia. Por toda la ciudad está la presencia de la iglesia y de los sacerdotes con sus largos ropajes negros y sus sombreros cilíndricos. La iglesia ortodoxa, conocida también como bizantina, tuvo su origen durante el conflicto político entre Roma y Constantinopla. En el año 1054 el Papa y el Patriarca se excomulgaron mutuamente y en una noche surgieron dos denominaciones cristianas, donde antes hubo solo una. Desde el principio la fe ortodoxa tuvo el estilo bizantino con mosaicos, iconos, cúpulas y gran ornamentación. Esto es Kesariani, un monasterio y capilla del siglo XI construido en las laderas del monte Emeto, al este de Atenas. Este sitio ha tenido importancia religiosa desde épocas prehistóricas y antes de la cristiandad fue el lugar del templo de Afrodita, diosa del amor. Al caer la noche en el barrio más antiguo de Atenas, el pulso de la vida no disminuye. Con nuevos bríos después de una siesta, la fiesta continúa hasta pasada la medianoche, con las puertas de tiendas y restaurantes abiertas al aire puro y cálido. Placa, un barrio nocturno, vive celebrando permanentemente nada en particular y todo en general. Aquí todo el mundo es ateniense, incluyendo y tal vez en especial aquellos que llegaron esta mañana. Pregunte a cualquiera por los alimentos griegos y en la lista siempre aparecerá hojas de parra rellenas, moussaka, pasticcio, taramá, souvlaki. Algunos de estos platos se encuentran también en Turquía y en muchos lugares del Medio Oriente, pero moussaka es siempre delicioso, así que simplemente llamémosle manjar de dioses y vayamos a la cocina. Hay dos opciones en el menú de hojas de parra rellenas, dolmades y dolmadakia. Las primeras, rellenas de carne y especies, se sirven calientes con una salsa de huevo y limón. Las otras, rellenas de arroz, se sirven frías como entremeses. Y hablando de entremeses, hay algo delicioso llamado keftedes. Son pequeñas albóndigas de carne, pan molido, huevos, perejil, orégano, ajo, cebolla, sal, pimienta, cubiertas de harina y fritas, de preferencia en mucho aceite. Moussaka, capas de berenjena rebanada con carne molida y salsa de tomate, sazonada con canela, cubierta con una salsa de tipo bechamel y horneada. Pasticcio, especie de lasaña de estilo del Medio Oriente, con sabor a canela, hecha con carne molida y salsa de tomate, entre capas de pasta en forma de tubo, cubierta con crema y horneada. Souvlaki, cubos de cordero ensartados, puerco o res, o una combinación de los tres, marinados en aceite de oliva, jugo de limón y orégano y cocinados sobre flama viva. Otra herencia del mundo antiguo es taramá, hecho de pescado crudo molido con aceite de oliva, jugo de limón y sazonado. Otra versión es tzatziki, pepino picado con yogur, ajo, cebolla, eneldo, sal y vinagre. Y desde luego ensalada griega de tomate, pepino, cebolla, aceitunas, queso feta y alguna otra cosa que la enriquezca. Esta versión en particular tiene lechuga. El aderezo es fundamental: aceite de oliva, vinagre, sal, pimienta, orégano y un poco de jugo de limón. Y con café griego el postre es baklava, finas capas de pasta de hojaldre, nuez picada y miel o almíbar casero de azúcar y agua. Otra versión del mismo postre se llama kafeiti, con la pasta en finas tiras para que parezca coco. Y este otro está relleno con un pudín de vainilla.
Apenas hemos empezado a saborear la cocina griega, que incluye una fantástica variedad de platos de cordero, pero llegó el momento de servir el vino, dejar de hablar y empezar a comer. La fiesta apenas comienza, los buzukis y clarinetes ya tocan y la gente está en la pista, así que a disfrutar la fiesta y el momento. Y a propósito, gracias por visitar Atenas. Aquí estaremos cuando vuelva. Y no se preocupe si las otras cosas cambian. Como dicen por aquí, no hay problema. El mismo menú, la misma música, el mismo sol, las mismas islas, nada cambia. Enseguida regresamos con Destinos. Jehová, porque en extremo se ha engrandecido, ha echado al mar al caballo y al jinete. Moisés compuso esta canción para conmemorar la destrucción del ejército egipcio aquí en el Mar Rojo. La canción se convirtió en el primer himno nacional de una nueva nación, una nación gobernada por Dios, Israel. Bienvenidos a este viaje por las tierras bíblicas en nuestro programa En la Cima del Mundo. Entonces Moisés condujo a los hijos de Israel desde el Mar Rojo hasta el desierto de Sin. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí, acamparon en el desierto delante del monte. El monte Sinaí también se conocía como el monte Horeb, que significa yermo. La cordillera de Sinaí es un conjunto de picos escarpados que componen una masa montañosa de 3 kilómetros de largo por 1 de ancho. Fue aquí donde años antes Moisés cuidó el rebaño de Yetro, y fue aquí donde Jehová se le apareció en la zarza ardiente y le pidió que regresara a Egipto para liberar al pueblo de Israel de la esclavitud. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Fue así que Dios le dio a Moisés los 10 mandamientos. Hoy en día, al pie de la montaña de Moisés, se encuentra el monasterio de Santa Catalina. Algunas secciones datan del 330 DC, cuando Helena, la madre del emperador Constantino, erigió una pequeña iglesia. Según la tradición, el monasterio se erigió exactamente en el lugar donde Dios le ordenó a Moisés que sacara a sus hijos de Egipto, y muy cerca del lugar donde Moisés recibió los 10 mandamientos. Los israelitas viajaron al norte desde Monte Sinaí hasta el mismo centro de la tierra prometida. Es aquí donde se encuentra Eilat, una ciudad moderna que se ha convertido en el centro turístico más emocionante de Israel. La reina de Saba pudo haber sido la primera turista que tuvo Eilat. Es un paraíso con hoteles de lujo y bellas playas.
Las maravillas del Mar Rojo están al alcance de todos en este poco usual observatorio submarino que está situado en un coto cerca de Eilat. Los visitantes pueden bajar a un tanque que se adentra 100 metros en el mar para observar la vida marina en su entorno natural sin perturbarla. Este es uno de los 4 observatorios como este que existen en el mundo. En el interior de Israel se encuentra el Negev, más de 8.000 kilómetros cuadrados de paisaje árido. Al otro lado de la colina de Beerseba, una de las ciudades más antiguas del mundo, Abraham, Isaac y Jacob cuidaban sus rebaños y vivían muy parecido a como viven las tribus beduinas en la actualidad. Pero Jehová le había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a la tierra de Canaán llegaron. Se alegrarán el desierto y la soledad. El yermo se gozará y florecerá como la rosa. Abraham llamó a aquel lugar Beerseba, en honor al pozo donde hicieron un pacto con Abimelech. Sigue siendo la capital del desierto de Negev y es un centro comercial donde los beduinos vienen de los alrededores a cambiar y a vender sus productos como lo hicieran hace más de 4.000 años. El mercado beduino Sukak es un lugar emocionante y entretenido para aquellos que gusten de mezclar sus compras con un poco de aventura. Enseguida regresamos con Destinos. Más al norte, las tierras que rodean a Hebrón o Al-Khalil son parte de la historia más antigua de Israel. Pertenecían a la tribu de Judá y fue la capital de David durante 7 años. Aquí fue donde nació su hijo Absalón, que más tarde se rebeló contra su padre. Fue a Hebrón donde Abraham llevó a su familia. Todos están enterrados juntos en la cueva de Macpela, donde también podemos visitar las tumbas de Isaac, Jacob, Sara, Rebeca y Lea. Las murallas construidas por Herodes en estos contornos son sagradas tanto para los judíos como para los cristianos y los musulmanes. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo de Israel. El cristianismo comenzó en Belén, donde nació Jesús. Belén, que está situado unos pocos kilómetros al norte de Hebrón, es un pequeño pueblo rodeado de campos. La iglesia de la Natividad domina el área, indicando el lugar donde estaba el establo en el que María y José encontraron albergue. La iglesia fue construida en el siglo VI sobre la gruta donde nació Jesús. Muy cerca se encuentra el campo de los pastores, el sitio donde el ángel le anunció el nacimiento de Jesús a los pastores que cuidaban sus rebaños. Y el ángel les dijo: os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador,
que es Cristo el Señor. Este es el verdadero Belén. Aunque sea distinto al de nuestra imaginación, es sin embargo el pueblo que Dios escogió para acunar al Rey del Universo. Este es el Belén moderno, con sus blancos techos, campanarios, conventos, orfanatos y monasterios. Un pueblo verdadero con límites municipales. Ligado para siempre a la historia de Belén se encuentra Nazaret. Aquí en Nazaret toda piedra y toda colina es importante, ya que Jesús las conoció cuando era niño. Para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Aquí Jesús creció en tamaño, en sabiduría y en favor de Dios y del hombre. Se dice que aquí, donde ahora hay una iglesia conmemorando dicho evento, fue donde el ángel Gabriel se le apareció a María y le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Y su reino no tendrá fin. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Entonces María dijo: hágase conmigo conforme a tu palabra. Esta es la iglesia de la Fuente de la Virgen, que sigue siendo el único abastecimiento de agua que existe en Nazaret. El agua sale de la montaña y llega a la fuente pública a través de un conducto. Esta debe ser la fuente de donde la Virgen María sacaba agua. Este es el área donde, según tradición, se encontraba la casa de José. Fue aquí donde el ángel le dijo: no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y Juan el Bautista dijo de él: este es el Cordero de Dios, que quitará los pecados del mundo. De él hablaba al decir que venía tras mí alguien más poderoso que yo, pues estaba antes que yo. Yo no le conocía, pero este bautizo con agua es para que él sea revelado a Israel. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos, Juan el Bautista; otros, Elías; y otros, Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Fue aquí donde el río Banias se une a otros dos riachuelos para formar el río Jordán, donde Pedro reafirmó que Jesús era Cristo. Este lugar ha sido un centro del ocultismo desde la época de los cananeos, y fue donde Jesús predijo que las puertas del Hades no prevalecerían contra la iglesia. Muy cerca los visitantes pueden disfrutar de los poderes curativos de las aguas termales del Hamad Kader.
Estas aguas han atraído mucho público desde la época de los romanos. Las ruinas cercanas son la evidencia. Enseguida regresamos con Destinos. Jerusalén, la ciudad eterna, la capital de Israel y fuente de emociones para millones de personas de todas partes del mundo. Es la ciudad donde David estableció su reino, donde Salomón construyó su primer templo, donde, según la creencia musulmana, Mahoma subió a los cielos, y también es el lugar donde hace 2000 años aconteció uno de los más grandes dramas en la historia de la humanidad. Estas calles fueron testigos de la vida, pasión, crucifixión y resurrección de Jesucristo. Lo que separa a Jerusalén del resto de las grandes ciudades del mundo es que está impregnada de espiritualidad. Muchos visitan la ciudad amurallada de Jerusalén para ver con sus propios ojos y tocar con sus propias manos medio kilómetro cuadrado de uno de los lugares históricos más emocionantes del mundo. Nuestra visita comienza aquí en esta iglesia franciscana en camino a Betfagé. Según la tradición, Jesús usó esta roca que se encuentra dentro de la iglesia para montar el burro que lo llevaría en su entrada triunfal a Jerusalén. Él pasó por Betania. A menudo venía de visita a casa de Lázaro, donde vivían María y Marta. Cuando Lázaro murió, Jesús vino al sepulcro y dijo: «¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios?». Tras orar, clamó a gran voz: «¡Lázaro, sal!». Y el que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Y muchos creyeron en Jesús desde ese momento. Esta estructura señala el lugar tradicional donde Jesús y sus apóstoles celebraron la última cena. Está situada en el monte de Sión, en cuya cumbre hay muchos lugares sagrados, tanto para los católicos como para los judíos. También fue aquí donde María pasó el resto de sus días y donde ocurrió el milagro de Pentecostés. La estructura logró escapar la destrucción de Jerusalén a manos de los romanos y más tarde los bizantinos le añadieron nuevas estructuras. Si prestamos atención, entre estas paredes aún se pueden escuchar las palabras de Jesús cuando partió el pan y lo repartió a sus discípulos. «Esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí». De igual manera tomó la copa diciendo: «Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama». Debajo de este salón, el visitante moderno encontrará la tumba tradicional del rey David. Después de la última cena, Jesús y sus discípulos se dirigieron al Monte de los Olivos y entraron a este valle rumbo a Getsemaní. La Biblia dice que el juicio final será aquí, en el valle de Kidrón. Ese día pondrá sus pies sobre el Monte de los Olivos al este de Jerusalén, y el Monte de los Olivos se dividirá en dos, de este a oeste, formando un gran valle con una mitad de la montaña hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Jesús fue a Getsemaní con sus discípulos, sabiendo que había sido traicionado y que muy pronto iba a ser capturado. Si imagináramos sus pensamientos esa solemne noche. Debe haber caminado cerca de estas estructuras que han sido identificadas como tumbas de religiosos. Tras ser capturado como si fuera un delincuente, la turba lo llevó por estos escalones a casa del sumo sacerdote, en donde hoy se encuentra la iglesia de San Pedro Galicantú. Fue aquí donde Pedro negó a Jesús, cumpliendo así sus palabras: «No cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces». Según la tradición, tras ser humillado y golpeado por los guardias, Jesús fue llevado a esta cámara que ahora se encuentra bajo las paredes de esta iglesia. Más tarde compareció ante Pilato y la turba gritó: «¡Crucifícale!». «¿Por qué? Yo no hallo en él ningún delito». Y la turba gritó aún más fuerte: «¡Crucifícale!». En el área donde está la fortaleza Antonia encontramos el lugar donde Jesús estuvo preso y donde fue condenado a muerte por Pilato. La capilla del Cruzado, de la Coronación de Espinas y el convento Ecce Uomo se encuentran en el lugar que, según se dice, fue donde Jesús compareció ante Pilato.
Juegos romanos fueron tallados en la piedra para entretener a los soldados que disfrutaban mientras azotaron a Jesús, lo coronaron de espinas y lo enviaron al Calvario. Estas viejas paredes señalan el inicio del Vía Crucis, la Vía Dolorosa. Jesús hizo su profético viaje por este camino que serpentea por las calles de la ciudad amurallada y conduce al Calvario. Peregrinos de todas partes del mundo aún hacen este recorrido. Hoy en día el mercado oriental que se encuentra junto a esta carretera es uno de los más exóticos del mundo. La iglesia del Santo Sepulcro es el lugar de crucifixión y de entierro tradicionalmente reconocido por los católicos en las iglesias griegas y occidentales. La iglesia data del año 400 DC. En la cima de la ladera, ahora cubierta de mármol, se encuentra el lugar de crucifixión. Muchos creen que aquí estuvo la cruz de Cristo. Fue clavada en la tierra en este mismo lugar. Más abajo se encuentra la piedra de unción que marca el lugar donde el cuerpo de Jesús fue bajado de la cruz y ungido antes de ser sepultado. De aquí fue llevado a la tumba. Ahora un altar marca el lugar donde fue sepultado y donde resucitó. Esta fue la tumba de José de Arimatea. Y tomando José el cuerpo lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en un sepulcro nuevo que había labrado en la peña, haciendo rodar después una gran piedra a la entrada del sepulcro. Una ladera en Jerusalén que asemeja una calavera humana se cree que fue la verdadera Gólgota. En 1883 el general Charles Gordon dirigió unas excavaciones en este lugar y muy cerca de este lugar encontraron la tumba del jardín, como se le conoce ahora. Pero donde quiera que se encuentre la tumba auténtica, la tumba de Jesús está vacía. Un domingo temprano en la mañana hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve, y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Más tarde el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Finalmente sus pies tocaron la tierra por última vez aquí en el monte de la Ascensión con la advertencia: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo.